pasado, de Menzies, ayer y hoy. Cuando uno encuentra una definición de selecto, encuentra también una explicación que selecto es algo así como alguien que en su propia especie se destaca, se considera más importante, se considera elegido. Quizá el gobierno de la teocracia se considere un grupo de selectos. El presidente incluso, en un momento determinado, cuando hablaba del mejor gabinete de los últimos 50 años, dijo que justamente la sociedad tenía que reconocer eso, el grupo selecto que él consideraba que lo estaba acompañando. Y entonces aquí uno tiene que detenerse a pensar cómo se hace para interpretar las determinaciones minoritarias que toman en lo que ellos imaginan que es la sociedad. Y con entender e interpretar su propio pensamiento, quizás podamos acompañar el razonamiento de ellos para saber que se pueden excluir seres humanos y se puedan incluir otros de acuerdo a su concepto teocrático selecto de quienes deben o no recibir un miserable bono de 5.000 pesos en un país donde ellos han destrozado la economía y le han hecho perder a los trabajadores con la inflación más del 12% comparativamente en todos los salarios con relación a lo que no pudieron controlar y que el mismo Macri en campaña decía que era una pavada, que cómo no se iba a poder controlar la inflación. Porque cuando uno interpreta que el pensamiento de ellos es corto y que se manejan con una planilla Excel donde los seres humanos son números, solamente así se puede interpretar lo que se tomó ayer como determinación cuando firmó el presidente de la Nación el decreto de estos 5.000 pesos. Pero miren, además, es imprescindible también que la CGT se autopregunte, porque cuando la CGT dice un bono para todos, supongo yo que los representantes que están dentro de la CGT y que no los van a cobrar, alguna cosa tendrán que decir. En esta decisión selecta, la primera noticia que tenemos es que los jubilados y pensionados hasta este momento no tienen ninguna información, es decir, hasta este momento no existen en la necesidad de cobrar 5.000 pesos. Los que cobran la mínima, que están en la línea de pobreza, para el gobierno no es un problema. En todo caso, hay demasiados jubilados y cuando antes se mueran los jubilados, menos problemas van a tener en la planilla de pago. Claro, la noticia es contraria porque la gente ha prolongado su vida y por lo general los seres humanos viven más de lo que se vivía antes. Así que eso no se le va a poder dar. No se van a morir los jubilados, sino que van a sufrir los jubilados que cobran la mínima y los pensionados, porque en este grupo selecto del pensamiento no se le ocurre, pero tampoco se le ocurrió a la CGT pedir por los pensionados y los jubilados en forma firme. Entonces, vamos a meternos en la otra cosa, la más directa. Se decidió también que van a cobrar los trabajadores del Estado. Bueno, una buena noticia. No, no es una buena noticia. Miren, de los 3,5 millones de trabajadores que tienen el Estado en su conjunto, es decir, de los nacionales, provinciales y municipales, esto alcanzará a unas 200.000 personas. O sea, del 19% que trabajan en el Estado Nacional, tampoco lo van a cobrar todos, lo van a cobrar algunos. Por ejemplo, los organismos que no son dependientes de la administración del Estado, sino que son entes autárquicos, aunque sean nacionales, no lo cobran. O sea, no lo cobran los trabajadores de la FIP, no lo cobran los de Aerolíneas Argentinas, los trabajadores de la aduana, ¿me van siguiendo? Es decir, todos los que tienen entidades autárquicas son trabajadores de Estado, no lo cobran. Pero además, le crean un conflicto absoluto a las provincias porque les trasladan el problema para los empleados provinciales y municipales. Y aquí viene lo que pasó anoche, donde María Eugenia Vidal pegó casi un portazo porque estaba otra vez muy enojada, porque dice que además de los 25.000 millones
que tenemos nosotros que hacernos cargo, que antes eran subsidios que manejaba la nación, ahora nos vienen con esta novedad de dejar afuera a los empleados provinciales y municipales, pero con el agravante que al darle a los empleados nacionales, sabe la gobernadora que se le van a ir encima absolutamente todos. Y en una imaginaria evaluación de que le quisieran dar un bono de 5.000, necesitan más de 3.000 millones de pesos para poder satisfacer, suponiendo que Vidal quisiera hacer lo mismo que Macri, a los trabajadores de la provincia. Y entonces el déficit de 25.000 se le va a 28.000. Si le sumamos a esto el problema de que ella pidió dinero prestado en dólares en el exterior y lo avaló con el Banco Provincia, cuando el dólar tenía un precio y el dólar pasó a valer el doble, hagan cuentas e imagínense por qué está enojada con Macri y con la política nacional. Ahora, cuando uno se siente selecto, cuando uno se siente elegido, cuando uno considera y cree que es el que puede decir este sí, el otro no, el otro sí, este no, hay algo que se tiene que contraponer. Y el que se tiene que contraponer es la organización de los trabajadores, donde están absolutamente todos. Porque ¿cómo le van a explicar a los de UPCN? ¿Cómo le van a explicar? Bueno, los de UPCN de alguna manera están cobrando en el orden nacional, pero ¿cómo le van a explicar a los municipales? ¿Cómo le van a explicar a los docentes que están en la CGT? A los trabajadores de la FIP que están en la CGT, los de aduana, los de aerolíneas. ¿Cómo le van a decir? La CGT ha luchado por el bono, pero ustedes no están. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se hace para que los electos elijan quienes cobran y no, y los representantes del pueblo se queden callados? Es aquí entonces donde uno se da cuenta que en esto donde cada cual atiende su juego, estamos en un problema muy serio. Y en este problema tan serio, donde la gente, la sociedad pide, el pueblo pide unidad, lo único que hacen los dirigentes es fraccionarse, dividirse todos los días y buscar cada uno lo que le importa para resolver su problema personal. Por eso estamos en la situación que estamos. Pero además, están fuera de esta decisión del presidente aquellos que no están, por ejemplo, contemplados en los planes sociales. Dicen que va a haber un bono de fin de año de los planes sociales, pero no hay ninguna novedad de si la cifra de cuánto va a ser y si es cierto. Pero así se aseguraron que las fuerzas de seguridad y de defensa cobren los 5.000 pesos y además un aumento del 10%, porque se viene el G20 y los precisan activos en la calle. Entonces, de golpe, ellos que son autónomos también de la otra administración, que son iguales que los de aduana, iguales que los de aerolínea, a ellos sí se le da. ¿Por qué? Porque los precisan, repito, activos por el grupo de los 20. Es decir, van a cobrar las empresas privadas un bono de 2.500 en noviembre y otro bono en enero. Es decir, encima le dan la posibilidad de que discutan con los gremios si lo ponen a cuenta del salario o si lo pagan en otras cuotas, o sea, más cuotas. Repito, los electos de la geocracia pueden pensar así. Los que están en la CGT no pueden pensar así. Mientras la cosa va transcurriendo, tenemos un problema que también es interesante plantearlo y saberlo, que las pensiones que existen de todas clases y tipos no están contempladas, y tampoco la asignación por hijos no está contemplada, por lo menos en este decreto. Puede ser que después saquen otro. De manera que estamos frente a una sociedad que el propio gobierno nacional fragmenta en sus propias necesidades, cuando tendría que haber dicho, bueno, el bono de 5.000 lo asume para los 10 millones de trabajadores en blanco el gobierno nacional. Claro, es una cifra muy importante, pero ¿saben una cosa? Es la que se han perdido en la timba financiera en un solo día, en los desastres de los dos presidentes salientes del Banco Central y del actual ministro de Economía,
el endeudador Caputo y Nicolás Duhovne, el que vive en un terreno baldío según los impuestos que paga. Cuando tenemos que hablar de estas cosas, cuando tenemos que explicarle al que está escuchando estas cosas, y mientras tanto las noticias siguen que Alperovi, un personaje fenomenal, que quiere dividir el voto peronista en Tucumán, cosa de que ganen los radicales, que viene del viejo Partido Comunista y que fue afiliado radical, que llegó de la mano de Miranda, cuando Miranda fue gobernador, a ser ministro de Economía y después siguió su carrera, que hoy va a romper el bloque junto con la otra senadora de Tucumán, probablemente se vaya con Cristina, probablemente haga un bloque aparte, pero que lo que está buscando es fragmentar el voto para que en Tucumán no gane el gobernador, para que pueda ganar el radicalismo. Este mismo Alperovich, que asumió violando la Constitución Nacional y la Constitución Provincial de Tucumán, cuando su mujer le regaló un bastón de mando escrito en hebreo, sin que un solo legislador tucumano, sin que un solo legislador nacional haya observado ese detalle cuando asumió la gobernación de la provincia. Así estamos en este lodo, en este pantano, donde todos los días se dividen y se fragmentan los dirigentes ante la unidad del pueblo para que se vayan los que están. Ellos hacen todo el esfuerzo para que se queden los que están. Por eso, en este grupo de selectos hay que poner también a muchos que cantan la marchita.